Gracias, Glenda. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Gracias nuevamente por estar aquí. Nos quedan 2 clases nada más, ¿verdad? Para culminar esta sesión de cursos o de trainings. Entonces, el tema de hoy, lo que vamos a estar hablando es un poco sobre lo que es el análisis financiero y algunas interpretaciones que provienen de estos registros contables de los que ya les hemos estado hablando, ¿verdad? En las pasadas clases les discutí lo que era el inventario, la hoja la hoja de balance o estado de situación financiera, que es lo mismo. Hoja de balance es como una traducción literal de balance sheet. La hoja de ingresos y gastos y la hoja de flujo de efectivo. Hoy vamos a estar hablando sobre algunas razones financieras. Hay unas que son, ¿verdad?, las que más se utilizan en términos agrícolas y para otorgar préstamos. Y estas razones financieras o proporciones financieras se calculan utilizando todos estos registros de los que hablamos la semana pasada. Vamos a ir, ¿verdad? El objetivo de este taller el día de hoy es entender las razones financieras, las razones, ¿verdad? Y las razones para llevar estos registros de contabilidad y poder calcularlas para analizar la situación financiera de la empresa. Recordemos, ¿verdad?, que existen, o ya les explicamos, 4 registros contables: la hoja de flujo de efectivo, la hoja de ingresos y gastos, el inventario y el estado de situación financiera. Y recordando cada uno de ellos, aunque hay algunos que se parecen, pero no necesariamente, en el estado de flujo de efectivo se presentan o resumen las transacciones en efectivo de la empresa y se incluyen las actividades de operación, de inversión y financieras para un periodo contable, recordando que en la hoja de flujo de efectivo vamos a entrar toda transacción que hubo un intercambio de efectivo. La hoja de ingresos y gastos, al contrario de la hoja de flujo de efectivo, se incluyen también todas las transacciones donde no hay necesariamente un intercambio de efectivo, es decir, se incluyen las que tienen efectivo y las que no hay efectivo. Eso lo discutimos durante la presentación de la hoja de ingresos y gastos. El inventario es uno de los más importantes, y aunque muchas personas confunden el inventario con la hoja o el estado de situación financiera, el estado de situación financiera es el resumen del inventario. El inventario es aquel que tiene ya el detalle, cuántas cantidades, cuándo lo compró, ¿verdad? Incluye más información sobre todos esos activos y las deudas a las que tiene el empresario o empresaria. El inventario es la base de toda empresa, que incluye la compra, ¿verdad?, para la compra de bienes o servicios. Y el inventario es la lista de todas las posesiones y todas las deudas de la empresa. Este inventario se utiliza para contabilizar los bienes de la empresa. Uno es contar y asignarle un valor a esos bienes de la empresa para mantener un control de la situación económica. También nos brinda información de los equipos, maquinarias y materiales que tiene el agroempresario o agroempresaria. Y uno de los usos que tiene el inventario es proveer, como ya se vio en el pasado, proveer información para la compra de aquellos materiales especialmente perecederos y la compra de equipo o materiales
que se utilicen en el proceso de producción. El inventario tiene múltiples usos. El principal es el último que está en esta lista y es el de solicitar préstamos. Miren, cuando usted va a solicitar un préstamo para negocios, ¿verdad? Lo primero que le piden es el inventario porque el banco quiere ver cuánta capital, ¿verdad? En dinero, en valor, usted tiene en propiedades, en equipos, en maquinaria, en todos aquellos materiales que están listos para materiales y productos listos para la venta que usted tiene, para poder utilizar esa información y ver si le otorgan o no le otorgan un préstamo. También sirve de evidencia en caso de desastres. De hecho, si por ejemplo ahora que está la época, o comienza la época de huracanes y usted es agricultor o agricultora y está registrado en Farm Service Agency, una sugerencia que hace Farm Service Agency es que le envíe el inventario especialmente de árboles y plantaciones que tenga en ese momento, cosa de que luego puedan agilizar el proceso de reclamaciones o reclamaciones al NAP o algún otro programa que pueda solicitar, pero es una sugerencia, ¿verdad? Así que es importante tener actualizado ese inventario. También el inventario es una herramienta de control porque me ayuda a determinar si tenemos productos que tenemos que utilizar con mayor prontitud que otros. Además nos dice, en el caso de los animales y los medicamentos, cuáles están por expirar y cuáles yo debo estar utilizando primero que para poder, ¿verdad? Utilizar estos productos. Perdónenme, una que vi aquí también que es bien importante, y esto es un resumen de las pasadas clases, es que permite planificar cuándo reabastecer el inventario. Pues si yo veo que mi inventario está bajo en algún material, pues obviamente voy a estar supliendo el almacén o comprando este material o equipo. El estado de situación financiera, como le dije, es el resumen del inventario y el objetivo principal es colocar en una o en dos hojas todos los activos, todos los pasivos y poder calcular el haber neto de la empresa. Es decir, que en el inventario y en el estado de situación financiera se incluyen lo que son los activos y los pasivos, los activos corrientes, intermedios y fijos y los pasivos corrientes, intermedios y fijos. Recordando que esto se usa solamente en agricultura, en los cursos de administración de empresas solamente tienen dos categorías, lo que es activos corrientes y fijos. En la contabilidad agrícola se le añade un tercero, que es los activos intermedios, donde se incluye aquí todo equipo que se va, ¿verdad? Que se utiliza en el proceso de producción y son bienes muebles. También se incluyen los activos intermedios, lo que son los animales de producción y reproducción se incluyen aquí en los activos intermedios. En términos de activos corrientes, para refrescar la memoria, incluye los materiales o productos que están listos para la venta, es decir, toda aquella mercancía que posee una empresa en el almacén o en el caso de la agricultura, o que están listos para la venta en los predios en 3 meses o menos. Esto
bien importante, 3 meses o menos, 3 meses o menos desde que se realizó ese inventario. Incluir todos aquellos activos que se utilizan en el proceso de producción. Algunos ejemplos, ¿verdad? De activos corrientes son los materiales que se utilizan en la finca, los abonos, animales de engorde son activos corrientes, los productores y reproductores son activos intermedios, alimentos para animales, plaguicidas, productos listos para la venta. También se incluye el dinero en efectivo, fertilizantes, etcétera. Todo lo que usted pueda vender de manera rápida se incluye como activo corriente, incluyendo el producto listo para la venta en 3 meses o menos. Activos intermedios son aquellos activos que dan apoyo al proceso de producción. Se le conoce como bienes muebles también o bienes que no están afincados a la tierra. En esto se incluyen maquinaria, equipos, herramientas, animales reproductores y productores, es decir, que las vacas de leche se incluyen como activo intermedio. Y lo que son las celdas paridoras y los padrotes también son activos intermedios. En el caso de los activos fijos, son aquellos activos que dan apoyo al proceso de producción, pero no se utilizan o se venden en un año y estos se encuentran afincados a la tierra. Ejemplos de los activos fijos son los terrenos, las charcas, las cercas, edificaciones que tengan, etcétera. En el caso de los pasivos se dividen en corrientes, intermedios y fijos. Los corrientes son aquellas deudas que tengas para pagar en un año o menos. Y aquí, perdónenme, que tenía los pasivos en un solo slide. Los intermedios son las deudas que están por vencer en menos de 10 años y los pasivos fijos son aquellas que vencen en 10 años o más. Antes de continuar con la estimación de las razones financieras, es importante conocer, ¿verdad? Un poquito, un razonamiento matemático, porque esto le va a ayudar a visualizar un poco mejor lo que comprenden estas razones financieras. Por ejemplo, ¿qué es mayor, un medio o un tercio? ¿Alguien pueden abrir los micrófonos? ¿Qué es mayor? Un medio. Un medio, ¿verdad? Y que cuando es decir, un medio es mayor. Y si decimos, yo quiero dividir 1000 dividido entre 2, ¿cuál es mayor? ¿1000 dividido entre 2 o 1000 dividido entre 10? Entre 2. Entre 2. Es decir, que mientras más pequeño sea el denominador en esa fracción, el número va a ser mayor, ¿verdad? El resultado va a ser siempre mayor. Es decir, y déjenme buscar por aquí un pointer. Qué raro, yo tenía aquí un pointer, déjenme buscar a ver si lo encuentro. Buenas, ¿soy yo que me quedé frisada o Sí, no, Alexandra? está bien, fui yo. Es que estoy Ok. buscando un pointer a ver si lo encuentro y no lo encuentro. Ay, pues sorry. No, fui yo, perdóname.
No, no lo encuentro. No sé si ustedes, bueno, pues déjame encender aquí el laser pointer de PowerPoint, que no me gusta, pero vamos. Entonces, aquí, eh, quiere decir que en términos matemáticos, cuando tenemos fracciones, si el numerador es menor, mientras más pequeño sea el numerador, el resultado va a ser mayor, ¿verdad? Como es en el caso de aquí, un medio es mayor que un tercio. Y lo mismo ocurre en el segundo ejemplo, ¿verdad? Que dividimos 1000 entre 2 o 1000 entre 10. En 1000 entre 2 va a ser mayor. Quiere decir que el denominador, mientras más pequeño, más grande va a ser el resultado. Y esto lo digo porque hay algunas de las razones financieras que literalmente puede ser, ¿verdad? La razón por qué sea bajito el número, es que el denominador es muy alto y eso es una manera que se puede ayudar a corregir esa razón financiera. ¿Por qué hablo de razones financieras? Porque además de las entidades financieras solicitarle los registros financieros, ellos van a tomar todos sus registros financieros y van a hacer unos cálculos de estas razones financieras. A lo mejor no las estimen todas, pero van a estimar las primeras 6, que son las más importantes, que las voy a discutir ahora. Y les voy a dar un ejercicio de práctica, porque es súper importante conocer estas razones financieras, tanto para solicitar un préstamo o para beneficio personal, porque entonces sus finanzas van a estar mejores cuando, ¿verdad? Su empresa va a estar en en un mejor estado cuando tiene estas razones financieras fuertes. Em, Estas razones financieras que les voy a estar explicando son la liquidez y solvencia y estas utilizan la información que está en el estado de situación financiera. Es decir, que es súper importante. Recuerden que el estado de situación financiera es el resumen del inventario. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado de situación financiera eh, es importante construirlo e incluir todos los activos de la empresa. Es bien importante incluir todos los activos de la empresa y darle un valor a cada uno de ellos. El valor, recuerden que hay varias formas de dar valor, eso yo se los expliqué en la presentación de inventario. Así que estas reglas las vamos a estar viendo, estos estados, razones financieras las vamos a ver ahora. Las primeras 3 son las de liquidez y la liquidez, liquidity, liquidez, si ustedes hablan de líquido, ¿verdad? Un líquido como el agua, ¿qué quiere decir? Que corre bastante rápido, ¿verdad? Si por ejemplo usamos aceite y vamos a hacer un experimento tipo de este físico, ¿verdad? Que corre más rápido si la tiramos por una chorrera, un vaso de aceite o un vaso de agua. Posiblemente el agua corre más rápido. Pues liquidez es más o menos algo así. La liquidez en una empresa es la habilidad de la empresa en cubrir con las obligaciones financieras según se deban pagar y es la habilidad de generar suficiente efectivo para pagar los gastos de la familia, impuestos y realizar pagos a las deudas a tiempo. ¿Y cuáles deudas? Las deudas que, ¿verdad? A corto plazo debemos pagar. Y entonces hay 3 maneras de estimar la liquidez. Una de ellas es la razón corriente o current ratio. Esta es la más popular o lo más que se utiliza, current ratio o razón corriente. Capital de trabajo o working capital,
y la razón de capital de trabajo versus el ingreso bruto. Este ingreso bruto se obtiene de la hoja de ingresos y gastos. Entonces, la razón corriente mide hasta qué punto los activos corrientes de la finca, si se venden mañana, pueden saldar los pasivos corrientes. Es decir, si yo vendo todos mis activos corrientes mañana, puedo pagar todas mis deudas corrientes, sí o no, ¿verdad? Y esta razón corriente se estima dividiendo los activos corrientes totales entre los pasivos corrientes totales. Si en términos, ¿verdad?, de matemáticos, si los activos corrientes totales son iguales a los pasivos corrientes totales, la razón corriente es igual a 1. Es decir, si yo tengo, vamos a decir que activos corrientes totales tengo 300 y los pasivos corrientes totales tengo 300, es decir, 300 dividido entre 300 es igual a 1. Es decir, que la razón corriente es igual a 1. Quiere decir que yo tengo, si yo vendo mañana todos mis activos corrientes, voy a saldar todos mis pasivos corrientes y no me queda nada de dinero, ¿verdad? Porque realmente vendo esos $300 y voy a pagar los $300 de deuda. Es decir, que una razón corriente de 1 es que los activos corrientes totales y los pasivos corrientes totales son iguales. Aquí les presento una figura donde me dice o me indica, ¿verdad? Por colores, si estimo la razón corriente, cuán vulnerable o fuerte va a estar eso en mi empresa. Estos números, de hecho, los obtuve de una publicación de Estados Unidos que es bastante conocida entre los economistas agrícolas, que se llama Financial Scorecard o la tarjeta de puntuación financiera. Porque en esta obviamente están los números de Estados Unidos. En Puerto Rico este número pues no se ha estimado porque no hay suficiente información, pero si miramos en esta escala, mientras más grande sea la razón corriente, más fuerte va a estar. Es decir, si, por ejemplo, vamos a decir que aquí es 1, si es menor entre o menos de 1.3, la razón corriente es menos de 1.3, está en una situación vulnerable, la empresa está en una situación vulnerable. Si está entre 1.3 y 2, está en una relación, ¿verdad? En una situación regular, vamos a decir. Y si es mayor de 2, tiene una situación en la empresa fuerte. Es decir, que esa razón corriente nos indica que está en una situación bastante fuerte o es bastante estable la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que si fuese 1, ¿verdad? Si los activos corrientes totales y los pasivos corrientes totales fuesen iguales, la empresa estaría en una situación vulnerable porque la razón corriente sería igual a 1, es decir, que es menos de 1.3. Es decir, que no me está sobrando nada. Si yo fuese a vender esos activos corrientes, los fuese a vender en el mercado, literalmente podría saldar todas mis deudas corrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo obviamente no voy a tener dinero adicional y literalmente esta escala lo que nos presenta es eso, que la razón corriente debe ser mayor de 1 o mucho mayor de 1 para estar la empresa estar en una situación fuerte. ¿Está bien? ¿Dudas hasta ahí? La próxima, esta no es una proporción, sino
es una resta y después vamos a utilizar ese capital de trabajo para estimar la próxima razón de liquidez. Y el capital de trabajo o working capital indica el capital de operación disponible en el corto plazo. ¿Y qué es el capital de trabajo? Lo que les había dicho, el total de activos corrientes menos el total de pasivos corrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si el capital de trabajo es positivo, quiere decir que los activos corrientes son mayores que los pasivos corrientes. Es decir, el valor de mis activos corrientes es mayor de mis deudas corrientes. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? No queremos tener más deudas de lo que tenemos de activos. Y ese es el capital de trabajo, recuerden, activos corrientes menos pasivos corrientes. Entonces, la tercera razón para estimar la liquidez es la razón de capital de trabajo versus el ingreso bruto. O se llama en inglés working capital to gross revenues. Esta razón de capital de trabajo versus ingreso bruto va a medir el capital de trabajo disponible en comparación al tamaño de la empresa. Es decir, vamos a dividir el capital de trabajo, que no era otra cosa que activos corrientes menos pasivos corrientes, y lo vamos a dividir entre el ingreso bruto. En este caso, la escala va en aumento. Mientras más grande sea la razón de capital de trabajo versus ingreso bruto o el working capital to gross revenues, va a estar en una situación más fuerte la empresa. Si la razón de capital de trabajo es menor del 10%, es vulnerable. Si la razón de capital de trabajo versus ingreso bruto se encuentra entre 10% y 10%, está en una situación regular la empresa. No está del todo mal, pero tampoco está, ¿verdad?, del todo bien, especialmente va a depender de cuán cerca o cuán lejos va a estar del 10%. Y si la razón de capital de trabajo versus ingreso bruto es mayor de 30, va a estar en una posición bastante fuerte la empresa. Es decir, que tenemos 3 medidas para estimar lo que es liquidez. Y ahora tenemos 3 medidas para estimar lo que es la solvencia. La solvencia es la habilidad de la empresa para pagar sus deudas si la empresa se vende mañana. La solvencia es importante en la evaluación del riesgo financiero y la capacidad de pago para hacer préstamos de la empresa. Por ejemplo, si ustedes fueran un banco, vamos a ponerlos en la posición del banco. Yo tengo $1 millón en activos, entre todos mis activos, tengo $1 millón y mis deudas ascienden a $1 millón. ¿Ustedes le darían un préstamo a una empresa donde el total de activos y el total de pasivos son iguales? ¿Quién me dice que sí? Porque si la empresa fuéramos a venderlo, pagaríamos solamente las deudas. Y si yo le voy a dar una deuda, pensando en un banco, le voy a dar una deuda adicional, ¿esa empresa me va a poder pagar ese préstamo? ¿Verdad que no? Si ya yo tengo la empresa que vale $1 millón en los activos y tengo $1 millón en deudas, si yo le voy a añadir, vamos a decir, $medio millón en deudas, ese $1 millón el banco los va a poder recobrar. No, porque ya lo Posiblemente. tiene comprometido lo que Ya, tenía. exacto. No tiene de dónde, ¿verdad? Si la compañía se va a quiebra, si la compañía la venden, no puede recobrar o no va a poder recobrar su dinero que invirtió o le pagó a esta empresa. Es por eso que los bancos estiman
¿verdad? Esta medida de solvencia y es para ver si tiene la capacidad prestataria en el largo plazo. Recuerden que liquidez es más en el corto plazo porque utilizamos los activos corrientes. En el caso de la solvencia hay 3 medidas. Una de ellas es la razón de deuda activo o Farm Debt to Asset Ratio. Ellas se parecen, pero los nombres, pero no. Y a veces las fórmulas se parecen un poquito, pero no son iguales. La razón de equidad activo, en inglés es Farm Equity to Asset Ratio. Y la razón de deuda a equidad, que es Farm Debt to Equity Ratio. La razón de deuda activo o el Farm Debt to Asset Ratio es la parte de la empresa que le pertenece al banco. Entonces, esta compara la deuda total con los activos totales de la finca y una razón alta es un indicador de un alto riesgo financiero y una capacidad de préstamo menor. En este caso, la escala es al revés. Mientras más alta sea la razón de deuda activo, es decir, las deudas son mayores que los activos, ¿verdad? Pensando eso, mientras más grandes sean las deudas con los activos, pues va a tener una capacidad de préstamo menor. Es decir, que en este caso la escala es al revés, no es el más grande, sino que mientras más pequeño sea la deuda con el activo, la empresa va a estar en una situación fuerte. Si mientras más grande sea la razón de deuda activo, la empresa va a estar en una situación vulnerable. Es decir, si es mayor, en este caso la escala va al revés, ¿verdad? De 60 o más, hacia la izquierda de 60 o más, va a estar en una situación vulnerable porque la deuda es mayor que los activos y entre 60 y 30 es una situación regular, ¿verdad? Está bien, pero no está tan bien. Y para que tenga una razón de deuda activo fuerte, tiene que ser menor del 30% o de 0.3. ¿Está bien? La otra razón financiera es la de equidad activo o Farm Equity to Asset Ratio. Asset es activo, equity es equidad y la razón de equidad activo es la proporción o porción de la empresa que le pertenece al dueño de la empresa y esta compara la equidad de la finca con el total de activos de la finca. Se le añade la razón de deuda activo y la razón de equidad activo, se va a obtener un 100%. Es decir, si yo añado la razón de deuda activo, que fue la anterior, y le sumamos la razón de equidad activo, se supone, ¿verdad? Que en teoría nos dé a 100% o a 1, dependiendo si multiplicó por 100 o no. Entonces, la razón de equidad de activo, ¿cómo se estima? El valor neto o el net worth lo divido entre los activos totales. ¿Qué es el valor neto o el net worth? También otra forma de conocer el valor neto es el owner's equity, que no es otra cosa que los activos totales menos los pasivos totales. Es decir, vamos en el numerador de la ecuación, ¿verdad? De la razón de equidad de activos, restamos activos totales menos pasivos totales, que eso es el net worth o el valor neto. También en inglés se le conoce el como owner's equity. Y lo vamos a dividir entre los activos totales. Mientras más grande, en este caso la escala, es mientras más grande, mejor va a estar la empresa, mientras más bajito sea el valor, este valor de la razón de equidad de activo, va a estar más en una situación vulnerable.
En el caso de la escala que presentan en Estados Unidos, si la razón de equidad de activo es menor de 40%, va a estar en una vulnerable, perdón, la empresa va a estar en una situación vulnerable, mientras que entre 40% y 70% va a estar en una situación regular, y si la razón de equidad activo es un 70% más, va a estar en una situación bastante fuerte la empresa. Recuerden que la razón de equidad activo es la porción de la empresa que me pertenece a mí. Es decir, yo quiero saber cuál es el porciento que me pertenece de la empresa, ¿verdad? Sí, consideramos las deudas. Para eso es que se estima la razón de equidad activo. La última razón para estimar solvencia es la razón de deuda a equidad, o Farm Debt to Equity Ratio, y esta compara la porción que le pertenece al banco con la porción que le pertenece al empresario. También indica cuánto los dueños han utilizado la equidad de su empresa. ¿Cómo se estima? Se divide los pasivos totales entre el valor neto o el net worth. Recuerden que el valor neto o net worth es el total de activos menos el total de pasivos. En este caso, la escala para saber si es vulnerable o está fuerte la situación de la empresa también es al revés. Mientras más grande sea la razón de deuda a equidad, más vulnerable va a estar la empresa. Mientras más pequeño sea este valor de la razón de equidad activo, es decir, que si es menor de 0.43, va a estar en una situación bastante fuerte la empresa. Entonces, hay otras razones que les voy a estar explicando, pero aquí lo importante del día de hoy es que les tengo un ejercicio de práctica. Entiendo que Glenda se los envió por correo. ¿Pueden verlo? Ay, disculpa, los estoy enviando ahora. Traté de descargar la, traté de descargar la lista de los participantes y no me deja. Me dice que hasta que no termine, no me lo permite. Así que lo que voy a usar lo que voy a hacer es que voy a utilizar la lista de participantes de la clase pasada. Sí, está bien. Y por aquí no se le puede, es que tendría que estar, déjame ver. Es que ya lo probé también en una ocasión y por el chat solamente se pueden colocar enlaces. Déjame ver una cosa. Share el screen y lo hacemos juntos todos. Sí, no, eso, ¿lo pueden ver aquí? Sí, Pueden verlo, ok. Va a estar ahí, pues pueden hacerlo en una hojita aparte. La realidad lo que tienen que hacer es completar lo que está aquí como en amarillo, claro, y luego van a estimar cada una de las razones, ¿verdad? De liquidez y de solvencia. Les puse aquí las fórmulas para que las tuvieran a la mano. Así que les voy a dar la 1:30. Sí, unos 40 minutos para que lo puedan hacer. Ya yo tengo los resultados, así que creo yo si lo hice bien. Pero entonces lo que voy a hacer es que voy a apagar el micrófono y Glenda va a colocar en pausa la grabación, y les vamos a dar 40 minutitos para hacerlo. Es decir, que no son a las 2:30 voy a discutir el ejercicio. Si necesitan algún tiempo adicional, no se preocupen que lo podemos dar. Pero a las 2:30 voy a preguntarle si necesitan más tiempo, si lo podemos
explicar. Marqué en amarillo porque el ingreso bruto de la empresa lo van a necesitar por aquí en algunos, no me acuerdo cuál. Ah, míralo aquí. Ingreso bruto en la tercera. En la tercera de liquidez, utilizan el ingreso bruto y les puse aquí un ingreso bruto, ¿está bien? Así que vamos a pausar y regreso a las 2:30. Voy a estar aquí. Sí, bueno, como ya todo el mundo lo tiene hecho, y ¿verdad? Para el video, voy a estar proyectando una nueva pantalla en Excel. Yo lo hice en Excel, ¿verdad? Yo hice un poquito de trampita, que no es trampita. Clear, ok. Entonces, tenemos nuestros activos corrientes, ¿verdad? Y pasivos corrientes. Y si obtenemos los totales, ¿verdad? Y sumamos todos estos, da 26,200. En el caso de los pasivos corrientes, sumamos los pasivos corrientes y tenemos el total es 4,200. En el caso de los activos intermedios, sumamos todos los activos intermedios y nos da un total de 78,175. Los pasivos intermedios es igual a 40,000. Total de activos fijos, 150,000. Total de activos, 254,375. Total de pasivos fijos es igual a 105,000. Total de pasivos es igual a 149,200. Y el haber neto es igual a 105,175. A alguien que le haya dado distinto a lo que está ahí. Y sumé mal. Aparentemente dejé un número y entonces los activos corrientes me dieron mal. Ok. Pero ya saben que entonces ¿verdad? Las razones financieras posiblemente las tenga mal. Por lo menos las de liquidez. Entonces déjame poner esto en bold. Entonces, razones de liquidez. La razón corriente no es otra cosa que la división entre activos corrientes dividido entre pasivos corrientes, y se supone que les diera a 6,24. Y voy a proyectar. Ahí me da un número distinto, lo de abajo de la esquina. Me da 105,169. No 170, no 105,000. Aquí. En la esquina, este número de aquí de la esquina abajo, el último, extrema derecha Sí. abajo, me da 105,169, porque yo lo saqué restando a 254,375, le resté 149,206, que era lo que me daba. Ah, es 200. Porque yo escribí 206. Sí, no hay. Eso Ya es. le dio. Sí, es que escribí el cero incompleto y no lo sé redondear, entonces por eso es que me da el valor que Ok. me Puse aquí para visualmente que puedan ver, ¿verdad? Las situaciones, si son vulnerables o fuertes, ¿verdad? La situación de la empresa. Si la razón corriente es igual a 6,24, ¿en qué área nos encontramos? ¿En el área fuerte o en el área vulnerable? Fuerte. La Es razón decir, que corriente es ¿verdad? En ese caso, la situación es
Eso está muy verde. Pregunto, la razón corriente son activos corrientes totales dividido entre los pasivos corrientes totales, que sería Pasivos, sí, 254 exacto. mil. Los pasivos corrientes totales perdóname, los activos También. corrientes totales dividido entre los pasivos corrientes totales. Exacto. A mí no Es me dio decir, eso. que era igual a 26.200 ese de arriba. dividido entre 4.200. Ya, perfecto. Gracias. Y entonces, la razón corriente es igual a 6.24, que se encuentra en el área verde, ¿verdad? Porque en este caso, esta escala va de menor a mayor y va a estar en una situación fuerte. Es decir, que la razón corriente, la liquidez en este caso es fuerte. El capital de trabajo, lo importante es que sea positivo, un número, ¿verdad? Mayor de 0. Y el capital de trabajo nos da $22,000. Es decir, que es verdad, está después que sea positivo, lo podemos pintar de verde, ¿verdad? Un número mayor, bastante mayor de 0. La razón de capital de trabajo versus ingreso bruto es igual al capital de trabajo dividido, que sería 22,000, dividido entre el ingreso bruto, que es 55,000. Y eso nos va a dar a 0.4, lo multiplicamos por, ¿verdad? Lo multiplicamos por 100. En la fórmula no está, pero se multiplica en este caso por 100. Me da un 40%, es decir, que la razón de capital de 55,000, trabajo... profesora. Ajá. Los 55,000 no los veo. Arriba, arriba. Ah, los 55,000 eran esto, el ingreso bruto. Porque la razón de capital de trabajo es, y mira por aquí, déjame ver si puedo. Pueden ver el mouse, ¿verdad? Sí, es que yo no veía todo el ejercicio, eso es lo que pasa. Sí, ven, mira la fórmula, capital de trabajo dividido entre el ingreso bruto, mírala aquí. Entonces, eso hay que multiplicarlo por 100, ¿verdad? Para que te dé un por ciento. Y si está en 40%, está en una situación fuerte porque en esta escala los valores van de menor a mayor. No en todas las escalas va de mayor a menor, de menor a mayor. En este caso va de menor a mayor, es decir, que mayor de 30% va a estar en una situación fuerte, quiere decir que en este caso, en este ejemplo, todas las razones que se estiman de liquidez están en una situación, ¿verdad? Fuerte. Es decir, que la empresa, en términos de liquidez, ¿verdad? Está sólida, está fuerte. Ahora vamos a ver lo que dice de la solvencia. La razón de deuda activo, la fórmula era los pasivos totales o el total de pasivos dividido entre el total de activos, y eso es 58.7. Es decir, ahora en la escala de razón de deuda activo, no va de menor a mayor, sino que en este caso vemos que va de mayor a menor. Es decir, mientras más pequeño sea la razón de deuda activos, y esa es la porción de la empresa que le pertenece al banco, tiene que ser menor. Es decir, que mientras más pequeña o menor de 30% va a estar en una situación fuerte. Si es mayor de un 60%, va a estar en una situación vulnerable. En este caso, la razón de deuda activo, ¿en qué color está? Rojo, amarillo, verde. Amarillo. Amarillo.
La razón de equidad activo es el valor neto o el net worth, que es este que está aquí, que sería, ¿verdad? La resta del total de activos menos el total de pasivos, y son 105.175. Y eso lo vamos a dividir entre el total de activos, que serían 254.375. Es decir, que la razón de equidad activo nos da 41.3. En este caso, la escala va de menor a mayor, es decir, que mientras más grande sea el número, ¿verdad? Más fuerte va a estar la empresa. En este caso, 41.3. ¿En qué área está? ¿En la roja, en la verde o en la amarilla? Amarilla. Y ya. Amarilla. En el caso de la razón de deuda equidad, es igual a los pasivos totales, que sería 149.200, y lo divido entre el net worth o el valor neto, que serían 105.175, y eso nos da a 1.42. En este caso, la escala va de mayor a menor, es decir, que mientras más pequeño sea el número, va a estar en una situación fuerte. Quiere decir que los números grandes, mayores de 1.5, van a estar en rojo, menores de 0.43 va a estar en verde. En este caso es 1.42. ¿Y qué quiere decir? Que la empresa está en una situación fuerte, vulnerable, regular. Vulnerable. ¿Qué color le doy? Rojo. Amarillo de nuevo. Está casi rojo, pero sí, es amarillo. Amarillo. Entonces, y a mí me gusta este ejemplo, da la casualidad que la primera vez que lo construí, no lo hice intencional, pero me gusta cómo sale, porque aquí esto es un ejemplo, ¿verdad? Y podemos ver que en una empresa podemos tener la liquidez, puede estar sumamente fuerte, pero la solvencia está, ¿verdad? Es regular, pero la realidad es que estos valores están bien cercanos a las áreas rojas, ¿verdad? A la situación vulnerable, porque todos y cada uno de estos valores están bien cercanos al rango de que estén en una situación vulnerable. Entonces la pregunta, ¿qué podemos hacer, verdad, para mejorar la solvencia? Por ejemplo, para mejorarla, ¿qué podemos hacer? Hay varias cosas. Venimos, razón de deuda activo, por ejemplo, por ejemplo, los activos totales, ¿cómo podemos aumentar los activos totales? En una finca, ¿cómo yo puedo aumentar las propiedades sin endeudarme? Porque aquí no pueden haber deuda. Díganme en una manera. Formas de que yo puedo adquirir equipo, maquinaria, materiales de manera gratuita sin endeudarme para poder aumentar estos activos, el valor de los activos. La multiplicación de los animales. En el caso, Incentivos. podría ser, ¿sí? ¿Qué más? Propuestas federales. Perdóname. Dilo más duro. Propuestas. No la escuché. Haciendo propuestas federales para solicitar ayudas. Gracias, sí. Solicitando incentivos y propuestas federales o estatales. Ahora mismo es verdad, salió la noticia en el periódico de que pues hay hasta, ¿verdad? Unos incentivos para los agricultores que soliciten, ¿verdad? Para compra de maquinarias y equipos. Y esto es una manera que ustedes pueden
mejorar la solvencia del negocio y es a través de la solicitud de incentivos y subsidios también. Otra forma es, por ejemplo, ambas, por ejemplo, razón de deuda activo y razón de equidad de activo, ambas, si ustedes miran, el denominador es los activos totales y como ese denominador puede, recordando, ¿verdad? La regla matemática, cómo lo podemos aumentar para que este valor, estos valores aumenten, ¿verdad? Y haciendo esa razón de deuda activo menor, ¿verdad? Entonces, que en este caso ambas le queremos que sean números más bajitos. Esto lo podemos hacer aumentando, ¿verdad? Lo que son los activos. La razón de deuda a capital, pues lo mismo, recordando que el valor neto o el net worth es igual a la resta de el total de activos menos el total de pasivos. También, ¿verdad? Es al igual que las anteriores, una forma de que ese número mejore es solicitando subsidios, incentivos. Por ejemplo, si usted solicita, no tiene que ser el Departamento de Agricultura, un ejemplo puede ser a NRCS, está auspiciando o incentivando la construcción de umbráculos de ambiente controlado, pues esto es una manera de aumentar los activos porque no sé cuánto es el porciento, ¿verdad? Si el agricultor tiene que poner una porción, pero yo recuerdo que cuando pasó María no, le daban el 100% del umbráculo, ahora no estoy segura cuánto, ¿verdad? Si es el 100%, tienen que hacer un matching de un 25%, un 50%, no les sé decir con seguridad, eso ustedes se pueden encargar de buscarlo, pero en términos de solvencia, ¿cómo mejorarlo? En el caso de los agricultores, la mejor forma es solicitando incentivos y subsidios para que estos razones financieras de solvencia mejoren. Al ustedes solicitar estos incentivos, subsidios, propuestas federales, etcétera, y adquieren maquinarias, equipos, siembran una mayor cantidad de plantas, adquieren animales, etcétera, etcétera, pueden aumentar la solvencia del negocio. Por otro lado, y yo esto me parece que nunca lo he dicho y me arrepiento de nunca haberlo dicho, es que pensando en una catástrofe como lo fue María, porque recuerden que los árboles se incluyen como parte de sus activos, los árboles frutales, los arbolitos de café se incluyen como parte de los activos intermedios, perdóname, activos fijos porque no, están fijos en la tierra y se le asigna un valor a cada árbol. Va a depender el valor de, ¿verdad? De cuántos años tenga el árbol. Pensando en una catástrofe y asumiendo que tenemos árboles en nuestro inventario, en nuestro estado de situación financiera, que ayuda a aumentar el total de activos. Si ocurre una catástrofe tipo María, que no la queremos, pero de aumentar, ¿verdad? Si esa catástrofe ocurre, ¿qué ustedes creen que va a pasar con la solvencia? ¿Verdad? Considerando el total de activos, ¿qué le va a pasar? ¿Aumentar o a subir? Si pierdo todas Bajar, mis siembras, bajar, va a bajar bajar. la solvencia. Exacto. Exacto. Va a bajar. Quiere decir que la solvencia cuando hay una catástrofe, ¿verdad? O en una emergencia, la solvencia del negocio se afecta. Es decir, que los estados financieros del negocio se van a ver perjudicados. Es por esto, ¿verdad? Que el gobierno tiene que dar en situaciones de emergencia
a los agricultores incentivos y subsidios para que puedan, uno, restablecer su siembra y dos, ¿verdad? Recobrar lo perdido. Pero realmente María lo que hizo literalmente para todos los agricultores, con algunas excepciones, ¿verdad? De algunos productos que no se vieron tan afectados como otros, especialmente en términos de los árboles, fue la catástrofe mayor, y es que la solvencia de todos esos agricultores, ¿verdad? Fue perjudicada. Así que, ¿verdad? Dicho esto, voy a continuar con lo que son las razones financieras. ¿Dudas, preguntas sobre esto? Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, tengo dos. Ajá. La primera, si recibimos esas ayudas, ¿en qué renglón de ahí hay que poner eso? Porque es como una donación. Ah, muy importante. Eso me parece que yo lo cubrí en la parte de ingresos y gastos. Em, Déjame escribirlo Ok. para que quede, porque si lo digo como que no, voy a abrir una presentación. Y otra pregunta es, para recibir eso, ayuda o donaciones, ¿hay que ser agricultor bona fide? No, depende. Hay unas que sí y otras que no, pero va a Ok, depender del tipo de incentivo o subsidio. ok, En el caso de la que abrieron ahora, que salió anunciada en el periódico, que es que para compra de maquinaria y equipo, me parece que tienen que cubrir un 25% el agricultor. Normalmente es un 50% si piden al Departamento de Agricultura, pero en este caso están pidiendo solamente la aportación del agricultor o la agricultora, un 25%. Y esa maquinaria, ese equipo, es de subasta, es que el gobierno lo tiene y lo quiere subastar porque van a adquirir nuevo No, te o van a uno dar el va, dinero, te van a dar el dinero para que el 75% del dinero para que tú lo compres. Y entonces ok, ¿verdad? La agricultora o la agricultora se encarga de proveer el otro 25%. ok, ok. Em, a Pero lo que sí, perdón, sí sí. existen subastas del gobierno donde ellos quieren sacar esos equipos que ya están un poquito viejos sí existe como en Estados Unidos existen esas subastas donde el gobierno subasta lo que tiene porque va a traer cosas nuevas. Acá en Puerto Rico es igual. em, A veces eso ocurre, pero cuando el gobierno decomisa algo es porque ya está en un estado de chatarra, no necesariamente está en buen estado. Ok, Eso con quien tiene que orientarse es con el Departamento de Servicios Generales de Puerto Rico, porque ellos son también los que reciben los inventarios o los equipos en buen estado que decomisa el gobierno federal. Pero la realidad es que no les sé contestar. Yo sé que antes eso se hacía, no estoy segura si se continúa haciendo, pero eso ¿verdad? Lo tiene que comunicarse a la Oficina de Servicios Generales de Puerto Rico. Buenas tardes. Sí. Es lo que mencionó la señora de maquinaria, si es lo que yo intenté, es dependiendo del caballo, los caballos que tenga la maquinaria y eso. Si es el mismo programa, porque ahora tengo la confusión. Y dan $621 por cada caballo de fuerza que tenga el equipo. Ok. Entonces, si una máquina de 40 caballos y en el mercado no hay una igual, pues ellos te pueden subir hasta un 25% de ese caballaje para igualar a la que está en el mercado. Sí, En mi caso, sí, eso es importante que se comuniquen con los agrónomos de área, que son los que le pueden, ¿verdad?, dar un poquito más de luz. Y gracias por decirlo. A veces las cosas cambian, ¿verdad? y es equipo del 2015 hacia atrás. Ajá, sí. Pero anyway, en mi caso yo saqué número y no, prefiero quedarme con la vieja. No me es conveniente.
Ok, sí, sí. Ahora hay uno que es para comprar equipo nuevo, pero tienen que proveer hacer un matching de lo que se le llama un matching de un 25%. Yo no sé si Glenda les envió la comunicación, si no, voy a pedirle a Glenda que más adelante en la semana se las envíen. Entonces, ella me hizo la pregunta de cómo esto se incluye en términos de incentivo. Por ejemplo, un incentivo, vamos a decir que le dan un incentivo de, vamos a decir, $60,000 para compra de un equipo. Compra de, vamos a decir, un tractor, por decir uno. ¿Qué ocurre? En ese tractor, ¿verdad? Vamos a decir que el gobierno le dio $60,000 para compra de tractor y usted coloca un 25% adicional. Sería, pues, lo debía haber hecho con 50, pero vamos a hacerlo con 60. Son 15,000, es decir que usted tuvo que aportar 15,000, es decir que el tractor, el valor es de 75. Ok, ¿qué ocurre aquí? El valor del tractor es 75. En el inventario, yo tengo que colocar ese tractor en activos intermedios, esos 75,000. Y entonces ahí después lo que tiene que hacer es sumar a el total de activos intermedios y total de activos, ¿verdad? Suma esos 75,000. Quiere decir que aumenta aumenta el total de activos y el total de activos intermedios. En el caso de los pasivos, porque aquí puede haber que haya unos pasivos, va a depender esos $15,000 del valor del tractor que usted tuvo que hacer un matching. ¿Cómo yo lo obtuve? Utilicé mi efectivo, el dinero en efectivo, recuérdense que es parte de los activos corrientes. Utilicé el efectivo, es decir, que aquí hay un más. ¿Utilicé el efectivo o hice un préstamo? Pues si utilicé efectivo, quiere decir que hay que restar los 15,000 de activos corrientes. ¿Sí? Esto lo resto. Déjame ponerlo en rojo. Si lo que hice fue buscar un préstamo, pues entonces se le añade el préstamo en los pasivos. Se le suma los 15,000 pasivos. Me imagino que 15,000 va a ser pasivos intermedios, porque $15,000 no, ¿verdad? No necesariamente se pagan en un año. Es decir, que aquí pues esta va a depender si utiliza el efectivo de la empresa o si consigue ¿verdad? Si toma un préstamo. Esto es en el inventario, es decir, que realmente, ¿verdad? Este incentivo de esta maquinaria
va a aumentar netamente $60,000 ¿verdad? En los activos, en el total de activos, pero va a depender si utiliza cash, efectivo, o si usa pasivos. En términos de la hoja de ingresos y gastos, en la hoja de ingresos y gastos, ¿qué ocurre? La hoja de ingresos y gastos, ustedes tienen que incluir ese incentivo de $60,000 como un ingreso, es decir, que tiene que hacer una entrada del incentivo que fueron los 60,000, pero también tiene que hacer un gasto de 60,000. Va a depender en el periodo, eso también va a depender del periodo que lo haga, ¿verdad? Si lo hacen el año, por ejemplo, le aprueban el incentivo en noviembre del 2020, le aprobaron el incentivo en 2023 y usted está haciendo la hoja de ingresos y gastos del 2023, pero le pagan en el 2024 el incentivo. Quiere decir que recuerden que en la hoja de ingresos y gastos se entra al momento de aprobar esos 60,000 y en el año 2024, ¿verdad? Que es un periodo contable distinto, se le restan, ¿verdad? Así que no necesariamente van a caer siempre en el mismo periodo contable. Yo sé que parece un poco, ¿verdad? Difícil, pero lo importante aquí es como si hubiera una entrada, una salida, recordando que los incentivos es como si a usted le hubiesen regalado los $60,000, pero usted también fue y gastó esos $60,000 en la compra de ese equipo. Es decir, que a pesar de que es gratis, hay que en los registros de contabilidad, bueno, no completamente gratis porque tuvo que pagar 15,000, ¿verdad? Pero es importante incluir esa entrada y esa salida de dinero en la hoja de ingresos y gastos. Es decir, que por una parte se incluye en el inventario y por la otra parte también se incluye en la hoja de ingresos y gastos. No sé si hay alguna duda con esto o si Yo los tenía confundí. pregunta, si se usan los 15,000 en efectivo, tiene que restárselo, me imagino que al efectivo. También acuérdate que el efectivo se incluye en el inventario. Okay. Sí. En la hoja de ingresos y gastos, el efectivo no entra. Sí, en el caso de la hoja de flujo de efectivo, ahí sí hay porque vas a tener unos balances de dinero. Sí, en la hoja de ingresos y gastos se pone ingresos, gastos. No incluye efectivo. El efectivo la tienes que poner en la hoja próxima, que es la de la hoja de flujo de efectivo. Disculpen, una pregunta y perdonen mi ignorancia. ¿Incentivos y subsidios es lo mismo o hay algo que los diferencie? Es buena pregunta, no es ignorancia. La realidad es que los incentivos y subsidios, los subsidios son recurrentes, es decir, que se otorgan de manera recurrente, ¿verdad? En los casos de los incentivos no es recurrente, sino que te hacen una aportación en un momento del tiempo, nada más. Ok, y entonces si digamos uno solicita un subsidio y se lo aprueban, ¿te dan un tiempo en que va a ser recurrente o uno tiene que solicitar y volver a solicitar? En el Departamento de Agricultura hay que solicitar todos los años. Ok, ok. Tienes que entrar ahora, ¿verdad? Ahora está lo que ellos le llaman el sistema de agroperfil. Usted va y llena en la página del Departamento de Agricultura de Puerto Rico lo que es el agroperfil y me parece, yo no lo he visto así con detenimiento, pero según lo que me han explicado es que usted selecciona a los programas que quiere participar.
Tengo otra pregunta. Gracias. Cuando es un préstamo y eso hay que pagar intereses mes con mes. Sí. El interés de ese préstamo, ¿uno lo pone junto o separado del pago principal del préstamo o cómo estaría Eh, eso? Eso se incluye en la hoja de ingresos y gastos. Hay una línea que dice intereses pagados de préstamo. Ok. Sí. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Dentro de los formularios que ustedes ¿tienen un formulario como el que hicimos la asignación hoy para uno evaluar la finca de uno y Pues saber mira, si va a solicitar al banco o qué posibilidades hay? pues la contestación es que sí, y ese es el tema de la próxima semana. Ok, gracias. Ok. Sí. Gracias. De hecho, ¿verdad? A mí ese sistema le llamamos sistema de registros contables y financieros. Y la realidad es que me dio un poquito de trabajo porque muchos agricultores cuando en un momento estuvimos dando em, talleres y entrenamientos sobre el uso de computadoras a agricultores y agricultoras. Muchos de ellos nos pedían ¿verdad? La tablita ya hecha, cosa de que como le enseñábamos, ¿verdad? Parte de la enseñanza era enseñarle a cómo crear estos registros y hacerlos en Excel, pues muchos de ellos siempre nos los pidieron. Y yo estuve por años pensando cómo hacerlo, porque en Puerto Rico no hay dos fincas iguales. Entonces, pues estuve mucho tiempo pensando y le digo que varios años pensando cómo crearlo. Y el resultado es lo que les voy a presentar la semana que viene, porque dentro de esas hojas de Excel que incluimos, em, ustedes solamente tienen que entrar la información y ya la hoja de Excel le hace todos los cálculos necesarios. Ustedes no tienen que poner fórmulas ni nada, es bastante, ¿verdad? Dentro de todo, lo único que tienen que saber es saber moverse entre las celdas en Excel y colocar los números y realmente le va a calcular todo. De hecho, le calcula lo que es liquidez, solvencia y unas otras razones con las hojas de ingresos y gastos, estado de situación financiera y la hoja de flujo de efectivo. En ese sistema no está el inventario porque el inventario lo empecé ya a crearlo, pero es un poco complejo porque el sistema que creamos, y esto es para beneficio va a ser es para el beneficio de cualquier agricultor, ya sea productor de animales o productor ¿verdad? Tenga cosecha. Y por eso era el problema, porque no sabía si hacer uno para cosecha solamente y uno para animales, pero lo hice completamente, ¿verdad? Para que ambos. Y la mejor forma era eliminando el registro más importante, que era el inventario. Porque es que en Puerto Rico no hay dos fincas iguales. Y entonces, para hacerlo bastante user-friendly, pues tuve que dejar de pensar en el inventario y solamente poner las otras tres registros de contabilidad. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene y gracias por la pregunta. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Pues continúo, no tengo mucho tiempo, solamente le voy a discutir algunos de los em, em,
Una pregunta, ¿soy yo o se congela? Se Oh, fue. no, se Sí, se congeló, fue. ¿verdad? No estoy escuchando Ah, nada. ok, está bien, no Estamos soy aquí, yo. estamos aquí. Ok, gracias. No, no se escucha a nadie hablando, pero estamos aquí. Sí, lo que pasa es que Alexandra se fue la luz y se quedó, se desconectó, pero ya está entrando, así que no se preocupen. Ya, ya. Gracias. No somos nosotros, no somos nosotros. Exacto. Porque se quedó sin luz. Así que vamos a darle un brequecito a lo que vuelve otra vez y se conecta. Eso quiere decir que estamos pendientes, ¿viste, Víctor? Estamos pendientes. Y si yo pensé que se había ido la luz. Sí, buenas, pero Ya comenzó. ok. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, te Ok. escuchamos. Sí, gracias. Perdonen la interrupción, hubo un pequeño percance con la luz, con la energía eléctrica. Entonces, como les estaba diciendo antes de la pausa forzosa, las razones financieras que más se utilizan, y por eso es el énfasis, ¿verdad?, del día de hoy, es la estimación de la liquidez y solvencia. Hay otras razones financieras que son también bien importantes y realmente las instituciones financieras las calculan para otorgar préstamos, pero ellas basan su decisión mayormente en lo que es liquidez y solvencia y, ¿verdad?, utilizando estas otras como, ¿verdad?, alternas en el caso de que la liquidez y la solvencia no necesariamente estén completamente fuertes. Hay otras estimaciones que utilizan lo que es la hoja de ingresos y gastos, recordando, ¿verdad?, que en la hoja de ingresos y gastos se incluyen los ingresos y gastos, tanto en efectivo como no en efectivo, porque la hoja de ingresos y gastos se utiliza el método acumulado o accrual en inglés. También en la hoja de ingresos y gastos se incluye lo que son los cambios al inventario, particularmente el cambio al inventario se refiere a esos productos listos para la venta que se incluyeron en el inventario. En el inventario usted tiene que poner lo que usted espera vender ese producto. Y en la hoja de ingresos y gastos tiene que incluir la diferencia entre lo que yo propuse versus lo que yo me lo vendí. A lo mejor la diferencia no es ninguna, pero si usted vende a un precio mayor, pues tiene que poner ese cambio al inventario, va a ser positivo. Si usted vende a un precio menor, pues entonces ese cambio al inventario va a tener un valor negativo. Eso pueden revisar, ¿verdad?, la presentación de la hoja de ingresos y gastos, que es la que se incluye el cambio al inventario. Y dicho esto, hay otras razones financieras que se utiliza la hoja de ingresos y gastos. El ingreso neto de la finca es una de ellas. La tasa de retorno de los activos, rate of return on farm assets, tasa de retorno de la equidad, perdón, en inglés es el rate of return of farm equity, el margen de ganancia operacional, operating profit margin, y el EBITDA, que es
earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. Y solamente voy a ir a algunas de ellas, como no tengo tanto tiempo para presentarles cada una de ellas, y las fórmulas están ahí en la presentación. Hay unas que son un poquito más importantes que otras. El ingreso neto a la finca, importante, net farm income. El net farm income representa el retorno de 3 insumos, lo que es mano de obra, gerencia o administración y la equidad que se ha invertido en la empresa, equidad. Es la recompensa por invertir del tiempo de trabajo del familiar no remunerado, gerencia, administración y dinero en la empresa en vez de haber invertido en otro negocio. Todo lo que sobra de la empresa y no se utiliza para los gastos familiares o pagar impuestos estará esta aumentará el valor neto de la empresa. ¿Cómo se calcula el ingreso neto de la empresa? Se calcula restando los gastos totales en efectivo del ingreso bruto en efectivo, es decir, ingreso bruto en efectivo menos gastos totales en efectivo. Le expliqué lo que era el cambio al inventario, ¿verdad? Puede ser positivo o negativo y restando la depreciación. Es decir, que el ingreso neto realmente es el ingreso bruto menos los gastos totales en efectivo, más o menos los cambios en el inventario menos la depreciación. La tasa de retorno de los activos, el rate of return of farm assets o de los activos de la finca, se puede pensar como que la tasa de interés promedio que se gana en todas las inversiones de la finca, ya sean propias o de los acreedores. Se considera la mano de obra no remunerada y gerencia que se le asigna a un retorno antes de que se calcule ese rendimiento de activos agrícolas. No confundan en empresas no agrícolas, en otros tipos de empresas, se calcula algo que se parece al nombre de esta tasa, que es el ROI, ¿verdad? En inglés es ROI, es Return on Investment. Y en agricultura eso no se utiliza ciertamente porque el retorno de la inversión, imagínense ustedes comprando un terreno agrícola, vamos a decir, compran una finca en $500,000. Obviamente el rate of return of investment es cuánto tiempo me voy a tardar en recobrar ese $500,000. Imagínense, pues si usted está montando una finca, ¿cuántos sacos de café tiene que vender? ¿Cuántos, verdad? Café, plátano, yuca, lo que vaya a producir, cuánto ganado, cuánta carne usted tiene que vender para recobrar esa inversión de $500,000 para esa finca. Realmente, por eso es que no se utiliza el ROI, ¿verdad? Y otras varias razones, pero la principal es esta, el Return on Investment para empresas agrícolas, porque los precios de las empresas agrícolas los precios de venta de los productos agrícolas, comparado con toda la inversión y el capital que hay que invertir, la empresa no va a recobrar literalmente en 1 o 2 años la inversión vendiendo los productos agrícolas. Es decir, que el ROI no se utiliza en agricultura. Lo que se utiliza es la tasa de retorno de los activos de la finca y eso se calcula esa tasa de retorno de activos dividiendo el retorno de activos entre el promedio de los activos, pero el promedio de los activos es para 2 años y el retorno de los activos se calcula
sumando el ingreso neto, que ya lo vimos en el pasado slide, ingreso neto más el interés menos el valor del operador o capataz y administración. Y ese es el retorno de los activos, ingreso neto más el interés menos el valor del operador o capataz. Mientras más grande la tasa de retorno, ¿verdad? Mejor va a estar la situación de la empresa. Si es mayor del 8%, pues quiere decir que esa empresa, ¿verdad?, está en una situación fuerte. Si es menor del 4%, está en una situación vulnerable en el caso de la tasa de retorno de los activos. La tasa de retorno a la equidad o el rate of return of farm equity representa la tasa de interés ganada por la inversión de la finca. Este rendimiento se puede comparar al rendimiento disponible si su equidad fuese invertida en algo más, como por ejemplo, en vez de invertir en la finca, yo lo invierto en un certificado de depósito, lo invierto en una IRA, la invierto en una 401k, etcétera, etcétera. Es verdad, es ese rendimiento para comparar si su equidad fue invertida, si fuese invertida en algo más. Se calcula la tasa de retorno de equidad, se calcula, ¿verdad?, dividiendo el retorno de la equidad entre el valor neto promedio de dos años. Es decir, voy a sumar el valor neto o el net worth o el haber neto, que sería el total de activos menos el total de pasivos totales, y de 2 años consecutivos, y voy a sacar ese promedio, lo divido entre 2. En el caso de retorno de equidad, se calcula el ingreso neto menos el valor del operador o capataz y administración. Y ese valor tiene que estar, para que la empresa tenga una situación fuerte, tiene que ser mayor del 10%. Si es menor de un 3% en la escala, ¿verdad?, en la escala de Estados Unidos, va a estar en una situación vulnerable la empresa. El margen de ganancia operacional o el operating profit margin va a demostrar la eficiencia operacional de la empresa. Si los gastos son bajos con relación al valor de la producción agrícola, la empresa tendrá un margen de ganancia operacional saludable. Un margen de ganancia bajo puede ser causado por varios factores: precios bajos en el mercado, altos costos operacionales, no necesariamente soy ¿verdad?, un productor eficiente, etcétera, etcétera. Es decir, que debemos siempre ese margen de ganancia operacional, estimarlo. Y margen de ganancia, y aquí, ¿verdad?, a mí me gusta mencionarlo, no sé si en algún momento lo mencioné, hay unas falacias que dicen, ¿verdad?, que el margen de ganancia al yo vender tiene que ser un 100% o un 50%. Debe ser mi margen de ganancia. Algunos dicen un 25%. Eso es una falacia, ¿verdad? No necesariamente el margen de ganancia va a ser esas proporciones. En términos agrícolas, eso no se calcula así tan fácil. En términos agrícolas, se calcula el margen de ganancia operacional, distinto a otras empresas que se calcula de otra manera. El margen de ganancia operacional va a ser igual al retorno de los activos dividido entre el valor de la producción, retorno de los activos, que ya vimos cómo se calculaba, y el valor de la producción va a ser igual al ingreso bruto en efectivo. Más o menos el cambio al inventario va a depender si es positivo o negativo el cambio al inventario, menos la compra de ganado vivo, menos la compra de alimento comprado. Y este valor, para que la empresa esté en una situación fuerte,
tiene que ser mayor del 25%, es decir, el valor de la producción, mientras, si pensamos en términos de la fórmula, si el valor de la producción, mientras más alto sea el valor de la producción, ¿verdad? O el retorno de los activos sea, vamos a decirlo de otra manera, si el retorno de los activos es bien bajito y el valor de la producción es bien alto, obviamente ese margen de ganancia va a ser sumamente bajo, que posiblemente va a estar en una situación vulnerable. Lo que es el EBITDA, que es el Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, esta medida considera los ingresos antes del pago de intereses, impuestos, depreciación y amortización, como lo dice la palabra, y va a medir las ganancias disponibles para el repago de las deudas. Es decir, ¿cómo se calcula? El ingreso neto más gastos de intereses, más gastos de depreciación y amortización, como dice la palabra. En este caso, si consideramos lo que es no es una razón, esta medida, esta medida es los ingresos antes del pago de intereses, impuestos, depreciación y amortización, y mide las ganancias disponibles para el repago de las deudas. Quiere decir que mientras más grande sea esta medida, ¿verdad? Más dinero yo voy a tener disponible para pagar mis deudas. Recuerden que depreciación, nosotros no se la pagamos a nadie. La depreciación es un gasto, pero es un gasto no monetario que nosotros incurrimos. Es decir, que ese gasto que yo lo incluí como gasto, no necesariamente yo no se lo voy a pagar a nadie, sino que es un dinero que yo gasto, ¿verdad? Que literalmente gasté, pero no lo vi porque no se lo estoy pagando a nadie. ¿Está bien? Y por eso es que esto forma parte de esta medida, porque ese dinero que no pagué en depreciación a nadie, pues lo puedo usar para pagar otras deudas. Hay unas estimaciones que se utilizan mayormente la hoja de flujo de efectivo. No voy a discutirlas todas, voy a ir a algunas que entiendo que son más importantes. Una de ellas es la primera, que es la capacidad de repago de la deuda de capital o el Capital to Debt Repayment Capacity. Y esta mide la cantidad generada de fuentes de la finca o negocio y las que no son de la finca para cubrir el pago de la deuda, reemplazo de capital. La capacidad de repago de la deuda de capital se calcula sumando el ingreso neto más la depreciación más ingresos netos no agrícolas menos impuestos del ingreso personal más intereses. Esta es importante porque si usted va a Farm Service Agency y usted es un propietario individual de su finca, es decir, que usted, ahora esto se conoce, propietario individual, ahora el término que se está utilizando es un DBA, Doing Business As, que literalmente es que usted hace negocio con tan solo ¿verdad? Tener el registro comerciante de Hacienda, es decir, que no está incorporado legalmente, pero sí tiene un negocio legal. Y esta es lo que hace Farm Service Agency cuando a usted les preguntan si usted tiene otro trabajo, cuántos son sus ingresos, cuánto usted pagó de impuestos, ¿verdad? De su ingreso personal, y cuánto gastó en intereses de préstamos personales. Es decir, que suman la capacidad de la finca más la capacidad suya personal, como es propietario individual,
suman ambas, suman la finca, suman ¿verdad? Lo que es las finanzas suyas personales. Así que esto, ¿verdad? Lo que mide la capacidad de repago a la deuda de capital, y esto es bastante común que en Fair Service Agency, Puerto Rico Farm Credit, lo consideren si usted tiene un trabajo adicional al de ser agricultor o agricultora, o ingresos adicionales que tengan, ¿verdad? Ustedes como individuos. Otra medida es el margen de repago a la deuda de capital o el capital de repayment margin. Y esta es la cantidad de dinero sobrante luego de pagar todos los gastos operacionales, impuestos, costos familiares y pagos de las deudas que hayan sido realizados. Esto realmente incluye el sobrante del dinero luego de haber pagado todas las facturas y las deudas que está disponible para comprar o financiar maquinaria nueva, equipos, etcétera. Es decir, que se calcula este margen de repago, se calcula restando la capacidad de repago de la deuda de capital menos los pagos de principales, intereses de préstamos, incluye pues arrendamientos de capital o algún tipo de leasing. Y ¿cómo se calcula el margen de reemplazo? El margen de reemplazo es igual al margen de repago de la deuda de capital menos el efectivo de capital no financiado para el reemplazo. Recuerden que el margen de repago de la deuda de capital, ya le habíamos dado la fórmula antes de este slide. Otra, y me parece que tengo unas cuantas, déjenme ver cuántos slides me faltan. Voy a discutir dos más y entonces para poder recapitular y terminar por el día de hoy. La razón de cubierta de términos de la deuda o el Term Debt Coverage Ratio se calcula dividiendo la capacidad de repago de la deuda de capital dividida entre los pagos programados del principal e intereses. En esta tenemos un rango de si es vulnerable o está fuerte. Mientras más grande sea esa razón, más fuerte va a estar la empresa. Es decir, que una razón menor de 1 va a indicar que la empresa tuvo que liquidar el inventario, incrementar cuentas abiertas o pendientes, pedir dinero prestado o vender activos para poder realizar pagos a deudas programadas. Otra de las razones es la razón de margen de reemplazo de la cubierta de la cubierta o Replacement Margin Coverage Ratio, que esta es una razón. Esta nos indica si es menor de 1, nos va a indicar que no se generó suficiente ingreso para cubrir el pago de las deudas y compras de capital no financiada. Es decir, que no se generó suficiente ingreso para cubrir el pago de las deudas y compras de capital no financiada. Esta particularmente para agricultores nuevos, en lo que comienzan a establecer la finca, quiero decir siempre, pero siempre ¿verdad? Cubro, porque va a depender de cuánto dinero tenga para invertir en la finca. Posiblemente casi todos va a estar en una situación vulnerable porque recordemos que dependiendo del producto que vamos a producir, es el tiempo. Tenemos que esperar un tiempo para generar ingresos y por esto es que en esta particularmente, no necesariamente si es agricultor nuevo, va a tener una situación fuerte, sino que va a tener una situación vulnerable. Esta se calcula dividiendo la capacidad de repago de la deuda de capital entre los pagos
programados de principal e intereses, más el efectivo de capital no financiado para reemplazo. Hay otras estimaciones que se utilizan para estados, ¿verdad? Que utilizan todos los estados financieros. Pero esta no se las voy a discutir porque quiero, antes de culminar, y son todas estas que están aquí, están las fórmulas, porque como no recuerdo quién fue quien me preguntó, el tema de la próxima semana, y voy a estar por aquí. Voy a estar cambiando de... nosotros tenemos la página del proyecto, tenemos esta otra página, ambas tienen literalmente la misma información. Lo que pasa es que para mí es más fácil entrar porque me la sé de memoria. Si van a la parte de herramientas y hojas de cálculo, en las hojas de cálculo hay en la tercera opción presenta registros contables y financieros para las fincas. Lo que voy a hacer es que la voy a abrir porque la vamos a discutir la semana que viene. Y esto es lo que les estaba mencionando del sistema de registro que habíamos creado en Excel. ¿Pueden ver mi pantalla? No. ¿No? No, No, Voy, no se ve. si es que me sale un mensaje, voy a volver a compartir. Ahora sí. ¿Ahora la ven? Sí. Sí, Esto es un Sí se sistema, ve. lo tratamos de hacer lo más user-friendly posible. Tiene unas cositas que vi que tiene unos errorcitos en la versión que está en línea, pero lo voy a estar corrigiendo, espero yo ya antes de la semana que viene. Y es que aquí realmente lo que hicimos fue todos estos registros contables los pusimos en unas páginas, ¿verdad? En estas hojas de Excel, cada uno de ellos, y están por orden. La realidad es que el sistema es bastante, más o menos user-friendly. Por ejemplo, si voy al estado de situación financiera y marco aquí, cada uno de estos como un botón que me lleva a la página correspondiente. Y aquí tenemos el estado de situación financiera. Estas hojas se hicieron para 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque por lo general las entidades financieras le van a solicitar la información para 3 años. Y por esto es que incluimos, ¿verdad? Para 3 años. Y ustedes ven que en el estado de situación financiera tenemos los activos, los pasivos, corriente, intermedio fijo, y ya la hoja de Excel le va a hacer todos los cálculos, ¿verdad? Ya tiene las fórmulas incluidas y no se preocupe porque no puede borrar las fórmulas, tiene un seguro para que no le borren las fórmulas, es decir, que lo que tiene que hacer es saber entrar la información. Pueden añadir filas y columnas. Déjame añadir por aquí una. Pueden añadir filas, columnas, no me deja borrarlas, pero sí me permite añadirlas. Es decir, que usted puede editar un poquito cada una de las hojas a la parte inferior. Todas ellas la puede llevar a la primera página, que es el índice, o a la próxima página o página anterior. Hoja de flujo de efectivo, están todas las tablitas, ¿verdad? De la hoja de flujo de efectivo con las entradas y salidas de efectivo neto de operaciones, actividades financieras y actividades de inversión, y le hace todos los cálculos. También está la hoja de ingresos y gastos. En la hoja de ingresos y gastos, como le mencioné en la presentación de ingresos y gastos, aquí abajito hay unos
unas hojas que están por año 1, año 2, año 3, que son un registro que incluye los ingresos y los gastos. Están por mes, pero si usted lo quiere poner anual, solamente tiene que poner la información en uno de los meses. Las celdas de color gris, vamos a verlo la próxima semana, son las que puede entrar información. Las de blanco ya tienen un seguro y no puede borrar. En el caso ya de este sistema, se le incluyó lo que es liquidez, ¿verdad? Todas las razones de liquidez y solvencia para cada uno de los años, y todas las demás razones financieras, es decir, porque ya fui un poquito bastante rápido en las razones financieras, y es porque ya la página automáticamente en las hojas de Excel, si usted le entra toda la información de hoja de ingresos y gastos, estado de situación financiera y la hoja de flujo de efectivo, le va a hacer los cálculos automáticamente, y vamos a ver qué ocurre la próxima semana, ¿verdad? ¿Qué ocurre y cómo utilizar esta página para sus fincas individuales? Así que la próxima semana les voy a enseñar al principio un poquito de Excel para aquellos que no sepan mucho de Excel. Les voy a enseñar a utilizar por lo menos los primeros 30 minutos un poquito de Excel, cosa de que puedan utilizar esta herramienta para su finca. ¿Dudas, preguntas? Déjame ver en el chat. La verdad que eso se ve bien chévere. Sí, me hubiese Pregunto. gustado incluir el inventario, pero, ¿verdad? Estoy tratando de incluirlo. Es que no, en términos para mí, que yo quiero que sea lo más fácil posible para ustedes, y como que lo he complicado un poquito, pero en algún momento voy a incluir el inventario. Pregunto, buenas tardes, Beatriz, por Ajá. aquí. ¿Ustedes por casualidad dan más a fondo para uno aprender Excel, o que pudiesen, pues ya que tenemos las hojas hechas? La contestación es sí y no. Sí, en el sentido de que las he dado anteriormente, hace tiempito que no las doy. Ajá. Yo antes tenía muchas computadoras para darla, ya montaba como un tenía un centro de cómputo móvil, pero ya las computadoras están viejitas y qué sé yo qué. Posiblemente el próximo semestre, ¿verdad? Nosotros trabajamos por semestre, porque ya Sí. el verano lo tengo ocupado. Voy a estar dando uno, pero posiblemente acá en Mayagüez, porque por la facilidad de que tengo un centro de cómputos, Sí. voy a tratar de buscar un centro de cómputos en Río Piedras, en algún lugar, ¿verdad? Okay. Posiblemente en la UPR de Río Piedras, a ver si nos prestan algún salón. Ajá. Pero eso sí, tiene que ser viernes. Voy a darlo Okay. uno aquí. Espero poder dar uno aquí por lo menos 3 viernes. Yo creo que es suficiente. 3, 4 viernes. Vamos a poner 4, porque me gusta comenzar con, ¿verdad? Si vienen personas que no saben nada de uso de computadora, darle ese primer día de cómo utilizar la computadora. Okay. Les voy a sugerir que cualquier cosa, el centro de Sila María Calderón, ellos tienen, ¿cómo es? Computadoras disponibles. Más bien, no sé si con laptops se puede. Sí, sí. Pues no tenía conocimiento, pero puedo hacer averiguaciones, sí. Nosotros, la Sí, Universidad de Puerto Rico tiene un acuerdo de entendimiento con el centro con el como, es- centro para Puerto Rico, sí. sí, como están allí mismo en Río Piedra, y tiene salones disponibles.
La cuestión es que sí tiene como un pequeño anfiteatro y los salones, no sé si pueda tener como tal vez 45 personas o un poquito Pues menos. la cosa es que para lo de computadoras, lo ideal es que haya no más de 20. A mí, por ejemplo, en los salones de cómputos que yo tengo disponible acá, que son posiblemente 2, maybe Ajá, 3, que son de ciencias agrícolas, pues me parece que son de 15 personas, ok. más el profesor. Es que lo ideal es que para que aprendan bien y poder darle la atención, no deben ser más entre 15 y 20 es lo ideal, pero en términos de salón, lo que tenemos acá es de 15 computadoras. Ok. Bueno, pues cualquier cosa, yo me pongo a la disposición de Pues ya si sería sí en el lo sé. centro, pues la bibliotecaria, que es la que tiene a cargo eso, yo la conozco y podría hacer el approach si lo necesita, que yo estoy acá en San Juan. Sí, pues muchas gracias. Sí. Beatriz de la Cruz. Sí, gracias. ¿Alguna No. duda, pregunta? Glenda, yo creo que puedes culminar la grabación.